versículo 26 al 35, Números capítulo 14, versículo 26 al 35. Lo que dice la palabra de Dios. Dice así: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serán por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Prácticamente desde que nosotros empezamos a ver la Biblia, vemos los juicios de Dios a través del tiempo. Empezando porque Dios le da un juicio tremendo a Adán y Dios maldice la tierra. Enseguida vemos que Dios trata con Caín y Dios también lo maldice. Y si seguimos en la línea del tiempo, encontramos que el arca de Noé tuvo que ser fabricada porque Dios iba a destruir todo ser vivo sobre la faz de la tierra. Y no solamente eso, más adelante vemos que el juicio de Dios cae sobre Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y todas las ciudades comarcanas, dice la Escritura. Y si seguimos viendo, encontramos que en Egipto Dios envió plagas que destruyeron tanto la tierra como los animales, como las personas, no en su totalidad, pero Dios lo hizo. Y al final de la esclavitud de los hebreos, vemos que el faraón y sus ejércitos son ahogados en el Mar Rojo. Todo eso es juicio de Dios, es justicia de Dios contra el pecado, es la soberanía de Dios. Pero condenar a una generación completa a vagar 40 años hasta perecer en un terrible y ardiente desierto, condenar a un pueblo entero que tenía que cargar sobre sus lomos una maldición tan grande, ¿por qué? Se lee fácil, se lee en un momento, se lee sencillo, pero si vemos esta realidad, es lo más fuerte que le pudo pasar
a esa generación. Una maldición de 40 años y la seguridad de que ellos no iban a ver la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? En primer lugar, no podemos atribuir a Dios despropósito alguno. No podemos decir pues que Dios es injusto o que fue injusto, ni siquiera la más mínima sombra de injusticia, ya que aquí mismo en Números 14 del 20 al 23 dice la Escritura: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Qué terrible maldición había caído sobre ellos. Pero no pensemos que hay ninguna injusticia en Dios. Absolutamente no. Dios es justo. Dios es soberano. Esto solamente era la justa retribución a sus pecados, acorde a la cantidad de pecado de ellos. Yo no sé si el número 10 que aparece aquí, que dice Dios, me han irritado ya 10 veces, yo no sé si es solamente una forma de retórica de Dios de expresar el pecado o los pecados continuos de los hebreos, porque yo no veo 10 veces pecando a ellos contra Dios, sino muchas más veces. Por ejemplo, si nosotros leemos, ahí lo ven ustedes luego en su casa, 1 Corintios capítulo 10, ¿cómo es la figura de todo esto? La figura del cristiano para este tiempo. Es la figura porque ellos fueron bautizados en la nube y en la mar. Primero fueron liberados, luego bautizados y luego empezaron a caminar en el desierto, y en el desierto murieron. En el desierto se acabó toda una generación. Pero sí entraron algunos, sí entraron los descendientes, sí entraron los hijos, entraron los nietos. Los mayores de edad que entraron a la tierra prometida mínimo tenían 60 años de edad, y de ahí hacia abajo, porque son los que cuando salieron tenían 20 años hacia abajo. Todos los demás de 20 años perecieron en el desierto, todos. Pecado que cometían duro contra Dios, Dios enviaba juicio, y ellos, ahí los tienes a sus familiares, cavaban miles de tumbas en el desierto. Eso es lo que ellos hacían, y seguían adelante en su trayectoria, en su rebeldía en contra de Dios, y Dios les enviaba otro juicio y volvían a cavar otra vez miles y miles y miles de tumbas en ese desierto. Entonces, repito, no atribuyamos a Dios injusticia alguna, ni la más mínima sombra de injusticia. Eso sería gravísimo que nosotros pensáramos de esa manera. En segundo lugar, ¿por qué? Ellos no estaban preparados para ser libres. No estaban preparados. Eran muchísimos los años de esclavitud. Ya sus generaciones, 400 años tenían siendo esclavos en Egipto, viviendo en Egipto, en Gosén, y no todo el tiempo fueron esclavos, porque algunos faraones los consentían, estaba bien ahí, trabajaban, cosechaban, criaban ovejas, en fin, vivían de la industria de aquellos tiempos. Pero hasta que llegaron a ser esclavos durante muchos años, entonces sí cayó sobre ellos el látigo de la injusticia. Entonces, hermano, pero ellos no estaban preparados para ser libres. Mire, es como hemos visto escenas, fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Yo por ahí tengo y he visto cómo cuando llegaron los aliados
principalmente los rusos, y abrieron las rejas de donde tenían a tantos prisioneros allí esclavizados. Cuando ellos abrieron las rejas, hermano, ellos no salieron, no salían. Les decían, es que son libres, es que miren, no somos los alemanes, somos rusos, hemos venido a libertarlos, Hitler está vencido, los alemanes han caído, ustedes son libres. Y ellos no salían de allí, ellos no estaban preparados. Tantos meses, tanto tiempo tenían encerrados en celdas frías, que ahí mismo morían y ahí mismo los sacaban a aventarlos a los crematorios o a fosas grandísimas. Hay personas que salen del reclusorio, de la cárcel, después de algunos años ahí, y no están preparados para ser libres. No lo están. De hecho, hay personas que vuelven a delinquir para que los vuelvan a llevar al reclusorio. No están preparados para ser libres. Ellos tenían tantos años que no estaban preparados para eso. Sí anhelaban su libertad, pero no podían tener libertad dentro de Egipto. Es como un cristiano que quiere ser libre, busca su libertad, pero dentro del mundo, en el mismo pecado en el que han vivido siempre, no puede ser. Eso no puede suceder. Ellos tenían que salir de Egipto y al sacarlos, y sí lo deseaban, sí querían. Cuando se les habló de que había la posibilidad de ser liberados, incluso se batalló muchísimo con ellos, mucho. Pero finalmente salieron, y sí, salieron felices, salieron bien, pero ellos pensaban que todo era miel sobre hojuelas, y no era así. Es un desierto. Dios los iba a llevar por un desierto, no los iba a llevar por pastos y aguas frescas y sombra de árboles frondosos. No, es un desierto. Ellos sabían que el camino hacia la tierra prometida era un desierto. Entonces, hermano, no estaban preparados para ser libres, y ellos en su libertad, aparente libertad, siempre siguieron siendo esclavos. Lo vamos a ver más adelante. Nunca dejaron de serlo. Hasta el último de ellos que murió en el desierto, nunca dejó de ser esclavo. Ellos le dieron la preferencia, o sea, como que querían regresar a los hornos de fuego de los egipcios, a ser azotados otra vez, a fabricar material para la construcción de las casas de los egipcios y todo eso, a ser latigueados, a ser maltratados. Prefirieron eso que el fuego de Dios que los alumbraba de noche. Ellos prefirieron vivir a la sombra de Faraón que bajo la nube que los cubría en el desierto. Ellos prefirieron esas cosas. Ellos anhelaban volver a beber las aguas del Nilo. Cuando dice la Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 10, que ellos bebían del agua que brotaba de la roca, y la roca era Cristo. Ellos prefirieron las aguas del Nilo. Ellos querían volver a beber de esas aguas, que por cierto Dios había convertido en sangre. Claro, ya no estaban así, pero ellos preferían eso, anhelaban eso. Pensaban que era fácil, pensaban que era sencillo. No es sencillo, nunca lo será. Y otra cosa, hermano, ellos aborrecieron el maná del cielo, el pan que Dios les dio. Porque Dios dijo, pues yo los voy a alimentar en este desierto. Y Dios le dijo a Moisés, diles a los hijos de Israel que se preparen, porque les voy a dar pan del cielo. Y se llamó maná. Eso quiere decir, ¿qué es esto? Esa es la definición de la palabra maná. ¿Qué es esto? Y empezó a caer el maná, y se les dio la orden de recoger 6 días, reposar un día, etcétera, etcétera. Dios decidió alimentarlos, y ¿sabe qué? Aborrecieron el maná. Y los que hemos leído la Biblia lo sabemos. Ellos aborrecieron. Nuestra alma, mire lo que dice la Biblia en Números capítulo 21, versículo 4 en adelante, aquí mismo. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números capítulo 21, versículo 4
en adelante. Dice: después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense nada más, aborrecieron el pan, el maná que Dios les daba. Y el pan, ese pan es una figura de Cristo Jesús. No perfecta la figura, pero finalmente sí es una figura. Jesús llegó y dijo: yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Vuestros padres comieron del maná, del pan que Dios les dio en el desierto, y murieron. No, yo no soy ese pan, yo soy el pan vivo. Pero sí era una sombra, era una figura del pan que iba a venir más tarde del cielo. Y sin embargo, ellos lo aborrecieron, lo odiaron. Si es como la persona que todos los días le dan lo mismo de comer, lo mismo diario, llega el momento en que se hastía y aborrece eso. Yo conozco una persona que estuvo en la cárcel y ya hace muchos años, y le daban albóndigas, y nunca jamás en su vida ha vuelto a comer albóndigas. Ya han pasado más de 50 años o 50 años y no vuelve a comer albóndigas, aborrece eso. Entonces, hermano, ellos aborrecieron el maná, que era figura, tipo y figura de Cristo. ¿Por qué? Porque dice aquí que ellos deseaban las ollas de carne. Y no solamente eso, acuérdese que ellos pedían no solamente eso. Nos acordamos de las ollas de carne, ahorita lo vamos a leer. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 3. Y acababan de salir, ¿sabe? Tenían mes y medio de haber salido de la esclavitud, y mire lo que ellos ya decían. Por eso digo que cuando Dios dice: me han irritado ya 10 veces, pienso que no, que es una forma retórica de decir: me tienen harto. 16. Fíjese lo que dice ahí la escritura, verso 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Tenían mes y medio. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense nada más, o sea, ellos no querían el pan de Dios, ellos lo aborrecían. Ellos anhelaban las ollas de carne, se olvidaron de los latigazos, se olvidaron de que los mataban, se olvidaron de que los maltrataron tanto, que les robaban sus salarios, etcétera, etcétera. Y sin embargo ellos aborrecieron el pan, querían las ollas de carne. Allí está, ahí lo dice la Biblia. ¿Qué fue lo que siguió? Dios les dio carne, Dios les envió codornices, Dios lo hizo. Y ellos recogieron y lo prepararon y comieron hasta saciarse, de tal manera que prácticamente ya vomitaban. Y cuando más saciados se sentían, Dios les envió juicio y volvieron a cavar tumbas en el desierto. Estando comiendo, estando alimentándose de eso, sintiéndose saciados, empezaron a sentir movimientos dentro de su vientre. La carne se les aguzanó, estando vivos ellos. Empezó la carne a salirles los gusanos por la boca hasta por la nariz, y empezaron a caer muertos. Con Dios no se juega. Y no podían ponerse en ese plan apenas mes y medio después de esto. Mes y medio, o sea, acababan de salir y ya estaban peleando
discutiendo y alegando todo en contra de la voluntad de Dios. Se agusanó en sus vientres la comida, Números 11. Números 11, atrasito de donde estamos, de Números 14. Versículo 4 al versículo número 6. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahí está la insistencia. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Entonces ustedes pueden leer el juicio que Dios les envió. Que la comida, la carne que ellos pedían, se agusanó dentro de ellos y murieron de una manera terrible, porque son juicios graves de parte de Dios, graves. En esa ocasión fue dentro. A Herodes, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, Dios le envió una plaga así que se empezó a podrir vivo. ¿Por qué? Porque Dios, como en el caso de Sodoma, que llegaron los ángeles de Dios y dijeron, sabes que vamos a destruir porque el pecado ha subido a punto a la presencia de Jehová y vamos a destruir este lugar. Entonces vean, yo lo que estoy mostrando es que ellos no estuvieron a gusto, ellos no querían estar allí, ellos querían volver a Egipto, ellos añoraban el pescado, las ollas de carne y todas las frutas y verduras de Egipto, el agua del río Nilo, etcétera. Todo eso deseaban ellos, y murmurando frecuentemente en contra de Moisés, de Aarón y principalmente de Dios. ¿Por qué no nos mató Jehová? Eso querían, eso tuvieron. Por eso les dije, tengamos mucho cuidado con decir que Dios es injusto. No, de ninguna manera, Dios no es injusto. Dios es perfecto. Pero si la gente lo rechaza, si frecuentemente se burlan, si frecuentemente las personas vuelven al pecado y todo, Dios los deja. Dios se retira y entonces los deja o los castiga. Eso es seguro. Ellos, por otro lado, nunca mostraron gratitud al Señor por todos los milagros que vieron a su favor. Nunca. Ustedes no los va a encontrar dándole gracias a Dios. No los va a encontrar, vea la Biblia. En ningún momento ellos dicen gracias Dios. No, ellos no lo hacen. Nunca mostraron gratitud por todo lo que vieron a su favor desde Egipto y durante toda su travesía en el desierto. Ya lo mencioné hace un momento, pero vamos a leer Deuteronomio 29. Deuteronomio 29 es adelante, no mucho, pero sí. Adelante, Deuteronomio capítulo número 29. Versículo 2 al versículo número 6 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Atención con esto, hermanos. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Mira, ni el calzado les lastimaba, ni la ropa se agotaba, se desgastaba. Qué milagros tan grandes, 40 años.
Si era de día, ellos no tenían calor, ellos tenían una gigantesca nube de parte de Dios que los cubría. Si era de noche, Dios los alumbraba. Si se enfermaban, Dios los sanaba. Si llegaban y los rodeaban sus enemigos, Dios peleaba por ellos. Y fueron ingratos. Nunca le agradecieron a Dios nada de eso. Entonces ellos, hermano, siempre tuvieron Egipto. Hechos capítulo 7, por favor. Hoy estoy dando muchas citas bíblicas, casi no hago eso, pero esto es importante, siempre es importante, pero quiero que les quede muy claro esto. Hechos capítulo 7, versículo 38 al 40. Dice la Escritura, es Esteban el que está predicando y que después, momentos después, lo mataron a pedradas por decirles la verdad. Hechos 7, 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Atención con lo que sigue. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. No podían entrar a la tierra prometida, hermano. No podían. Ellos tenían Egipto en ellos. Por eso le digo que frecuentemente cavaban tumbas en el desierto, porque Dios los quemó, les envió fuego. Dios les envió serpientes ardientes. Abrió la tierra para que tragara viva a toda una familias enteras. Coré, Datán, Abiram. Quemó con fuego desde los cielos a los 200 que se habían unido a ellos y que tenían incensarios ofreciendo incienso delante de Jehová. A Dios no le agradó eso, porque Dios puso a Moisés y a Aarón y no a ellos. Y eran hombres prominentes en Israel, o sea, en el desierto, sí, pero del pueblo de Israel. ¿Cuántas tumbas quedaron ahí? ¿Cuántos miles y miles y miles de tumbas cavadas en ese desierto? Muchísimo. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones. Sus cuerpos iban, no les quedaba otra, pero en sus corazones ellos estaban de regreso en Egipto, aunque sea en su corazón, físicamente no. Entonces ellos no podían entrar a la tierra prometida y meter a Egipto ahí, volver a sus costumbres, a la cultura egipcia y todo. No podían hacer eso. Ahora quiero que veamos, hermano, en tercer lugar, el propósito de Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué pareciera a simple vista una injusticia? No, hermano. ¿Por qué? Pues si los que pecaron fueron los mayores de 20 años arriba y los más chicos no. ¿Por qué ellos tuvieron, como les dijo Dios, y ya lo leímos, vuestros hijos apacentarán ovejas en el desierto? ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios siempre tiene un propósito bueno. Sí, desde luego, quitar a todos esos, que todos fueran postrados en el desierto. Pero ¿qué propósito tenía para con los que no morían? Bueno, forjarlos en el desierto. Esa generación ser forjada en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Él no podía llevarlos tranquilamente cargando, que Dios sí podía hacerlo, subirlos en nubes y llevarlos o trasladarlos como trasladó a Ezequiel. Así de repente estaba aquí, de repente estaba en la tierra del cautiverio y después otra vez en Israel. O como trasladaba el Espíritu Santo a Felipe. ¿Podía Dios hacerlo? Claro que lo podía hacer. Pero ellos tenían que aprender
la dureza del desierto, lo feo del desierto, lo duro del desierto, porque lo que les esperaba del otro lado del Jordán no era cosa sencilla. Ellos habían llorado toda la noche, sus padres, toda la noche, dice ahí, que lloraron toda la noche cuando llegaron los 10 espías, no los 12, 10 de ellos, 2 no, Josué y Caleb fueron firmes, pero los otros 10 dijeron: no vamos a poder conquistar la tierra, porque hay gigantes, los descendientes de Anac. La tierra traga a sus moradores, no es posible. Ellos lloraron toda la noche. Entonces Dios los trajo 40 años en el desierto para forjarlos en ese desierto. Todos quemados, sí tenían hambre, sí tenían sed. En su momento Dios todo les suplió, pero ellos tenían que ser fuertes. Tenían enemigos en el desierto, sí, pero tenían que aprender a defenderse, a pelear, porque ellos iban a entrar a conquistar. Nada estaba regalado, nada estaba asegurado. Tenían que conquistar. No es nomás de estirar la mano, no. Tenían que conquistar. Entonces Dios los tenía que preparar. El desierto fue su escuela, hombre. Eso es. Además, deberían de tener toda su fe y su confianza en Dios, no como sus padres. Para esto nos trajo Dios, para matarnos en este desierto, que no había tumbas en Egipto. Eso llegaron a decir. ¿Por qué no nos mató mejor en Egipto? Entonces ellos tenían que aprender a tener plena y absoluta confianza en Dios. Dios tenía que purificarlos antes de entregarles la tierra que fluye leche y miel. Además hay otro propósito, hermano. En el desierto tuvo lugar el escenario profético más impresionante de todos los tiempos. Ahí en el desierto hubo un escenario profético, el más poderoso, puedo decirlo así, el más impresionante de todos los tiempos. Y aquí está en la escritura. ¿De qué estoy hablando? Cuando Dios los castigó con serpientes ardientes. Dios llamó a Moisés y le dijo: ven acá, están muriendo. Y sí, lo merecían. Y si le preguntas en Apocalipsis 7 al ángel de las aguas, dice: bienaventurado eres, Jehová de los ejércitos, les has dado a beber sangre. Pues lo merecen. Lo merecían. Entonces, Moisés, levántate un asta en el centro del campamento y fabrica una serpiente de bronce y ponlas hasta arriba. Y dile al pueblo que todo el que sea mordido por una serpiente salga de su campamento, de su tienda, y mire, y al mirar vivirá. No tenían que orar, no tenían que decir nada, nada, solamente mirar. Eso es Dios, esto es de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y ese escenario profético estaba allí y ellos nunca lo supieron. Jesús en San Juan capítulo 3 lo citó. Él citó en el capítulo 3 versículos 14 y 15. Dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fíjate, él lo citó, él lo dijo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo esto en el desierto. ¿Qué es eso? ¿Qué escenario es eso? Bueno, en la teología te pueden enseñar que es un tipo, una figura. ¿Qué es eso? Una sombra que proyecta una verdad. Eso es. Ya desde ahí se estaba viendo que solamente mirar a Cristo, mirar para que la gente sea salva,
de la mordedura de Satanás, de la mordedura de la serpiente. Mirar a Cristo, nada más, es mirar a Jesús, mirar con fe, mirar con confianza. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Ya les dije, 1400 años después, Cristo habló de esto, de esta sombra que proyecta una verdad. Dios los moldeó en el desierto como el alfarero moldea el barro. Y les digo una cosa, y lo vemos todos. A Dios le llevó, ¿en cuánto tiempo sacó de la esclavitud a los hebreos? En un día. En una noche, a la mañana siguiente salieron. Sacarlos a la libertad, ese tiempo le llevó. Pero le llevó 40 años sacar Egipto de ellos. Qué difícil es. Por eso, hermano, la gente no cambia. Por eso tenemos multitud de evangélicos allá afuera que ni son cristianos, ni son paganos. Dicen que caminan rumbo a la tierra prometida, rumbo a la Canaán celestial, pero en sus corazones se han vuelto a su pecado. Se vuelven a las fiestas del mundo, se vuelven al paganismo. Una noche para libertarlos y 40 años para sacar a Egipto de sus corazones. Y los que no quisieron salir nunca de Egipto quedaron en una tumba de tantas ahí en el desierto. Pero esto no es todo, hermano. En cuarto lugar, en Números capítulo 20, volvemos al libro de Números. En Números capítulo 20, versículo 10 al versículo 12. Otra protesta, otro mitin en contra de Moisés y Aarón, otra protesta, otra murmuración en contra de Dios. Nos estamos muriendo de sed. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? ¿Por qué nos trajeron aquí para morirnos con nuestros niños y matarnos en este desierto? O sea, ya de plano estaba Dios harto de ellos. Dice que y Dios mandó a Moisés y le dijo: ve y háblale a la roca para que les dé agua. Júntalos y diles: Dios les va a dar agua. Háblale a la roca. Acuérdate que la roca es Cristo. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10. Ve y háblale a la roca. Y la roca, de ahí brotarán las aguas. Sin embargo, hermano, dice aquí en el verso 10 de Números capítulo 20: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿osemos hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Atención. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Increíble. Pareciera otra injusticia monumental. En Deuteronomio, que son 2 palabras, deutero como repetir o repetición, y nomios es ley. Deuteronomio en sí significaría o significa repetir la ley o repetición de la ley. Porque ahí Moisés les vuelve a hablar desde el principio, desde que salieron, desde las plagas, desde los 10 mandamientos, de todo les recuerda en su trayectoria en el desierto por 40 años. Pero él les dice:
porque por culpa de ustedes, Jehová no me va a dejar entrar a la tierra prometida. Por culpa de ustedes. Y yo fui y le lloré y le rogué a Jehová que me dejara entrar, que me deje entrar. Y Dios me dijo: basta, no me hables más de eso. Yo ya lo dije y así será. Y ni Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida. ¿Injusto? No, hermano. Tampoco es injusto. Porque esto nos enseña que ni siquiera el liderazgo está por encima de la obediencia a Dios. El liderazgo no puede estar por encima de la obediencia. El liderazgo es el primero que tiene que obedecer a Dios. Es el primero. No podemos esperar que otros lo hagan si nosotros no lo hacemos. Dios es justo. Y ellos no honraron a Dios. ¿Acaso les hemos de sacar agua de la piedra? No, ustedes no. Tenían que haber dado la gloria a Dios y decirle al pueblo: Dios, el que está con nosotros, les va a dar agua. Él, háblale a la roca. Y él la golpeó 2 veces. Y la roca, ya dije muchas veces, es Cristo. Y rompió la figura también. Porque Cristo no puede morir 2 veces, no se le puede herir 2 veces, nomás una. Dicen Hebreos que no podemos otra vez crucificar a Cristo. Entonces, hermano, él va y golpea 2 veces. Y ni siquiera tenía que golpear la roca. Tenía que hablarle únicamente. Entonces, hermano, el ministerio no está por encima de la obediencia. De hecho, tuvimos una plática, no sé, hace si 2 o 3 semanas, que el juicio comienza, ¿dónde, hermano? En la casa de Dios. Ahí es donde comienza el juicio. El juicio de Dios comienza en su casa. No comienza allá afuera. Y les enseñé cuál es ese juicio y que ya está ahora mismo. Y te voy a repetir tantito. Ve cómo están las congregaciones ahora. Ve las pastoras atrevidas con escotes, con minifaldas. Las profetas del dinero, los sicarios de la fe, los falsos apóstoles y profetas que se profetizan prosperidad y que Dios te va a abrir puertas y que está abriendo portales de bendición. ¡No! Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, hermano. Dios te quiere escuchar de día o Dios te quiere escuchar de noche. Dios necesita mirar tus lágrimas clamando a Él por tu colonia, por tu familia, por tu persona. Dios necesita eso. Dios no vino para enriquecernos a nosotros. Dios no vino para eso. Dios vino para salvarnos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y siendo rico se hizo pobre. Y Dios se está alejando. Y Dios está yendo. Dios no puede estar ahí. Donde no está siendo honrado Dios, Él se va de ahí. Pero por supuesto que se va. Y los deja. El culto puede continuar, los músicos, los predicadores, las danzas, los panderos, los gritos de júbilo, etcétera, todas esas cosas. Dios no está ahí. No puede ser. Si conoces a Dios, los que han leído la Biblia, los que conocen el carácter de Dios, saben que Dios no puede estar ahí. No, porque eso es abominación. Donde no lo honran, ¿para qué va a estar ahí? Por eso yo les he dicho públicamente a los músicos, he hablado con ellos y de todos, no, hermano, si no has orado, si no has estado de rodillas, no te subas. Todos.
Ahora lo más tremendo, hermano, te voy a decir algo, el sentir de Moisés, el sentir de él. Y esto lo podemos ver aquí mismo en Números 14. Moisés tenía un arma, hermano, que, perdón por la expresión, pero desarmaba a Dios. Cuando Dios desenvainaba la espada para destruir a Israel, Moisés se la arrebataba de la mano. Tú dirás, ¿cómo? Aquí está en la Biblia. Aquí está en la Escritura. En Números 14, del 10 al 19. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? ¿A quién? A Josué, a Caleb, porque les decían, vamos a conquistar, vamos de una vez, ya estamos aquí. Pero ellos lloraban y los otros decían, no, no podemos. Y la multitud habló de apedrearlos. Dice adelante, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Eso van a decir. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mira qué arma tenía Moisés. Fíjate bien, él nunca estaba a favor del pueblo. Así parece, pero no, él no estaba a favor del pueblo. O sea, en ningún momento, porque esto ya, este argumento ya lo había usado en Éxodo, cuando descendió y los encontró con el becerro de oro en Éxodo 32. Ya había subido a la presencia de Dios y le dijo lo mismo. Ya sabía cómo calmar la ira de Dios. Pero él, hermano, si tú lees eso, tú no vas a encontrar que Moisés dice, no, Señor, detén tu mano, Señor, pobrecitos, mira, hay viejos, hay jóvenes, Señor, ten misericordia de los niños. Él no hace eso, hermano, él no hace eso. Él no pide por ellos, lee la Biblia, él no clama por ellos, por el pueblo no. Él sabe que se lo merecen. Él lo que tiene es celo de Dios, es por Dios. Señor, a ver, espérame tantito. Todos saben que tú los sacaste de Egipto. Todos lo saben. Todos saben que tú los has conducido. Todos saben que tú has peleado por ellos. Todos saben que tú les pones la sombra y les das la lumbre.
Todos lo han sabido, todos los pueblos de alrededor. Todos los egipcios saben que les enviaste 10 plagas y mataste a los primogénitos. ¿Sabes, Señor, qué van a decir? Que los mataste porque no pudiste meterlos a la tierra que les prometiste. Y como si Dios fuera humano y dijera, es cierto, es cierto. Moisés apelaba a la gloria de Dios. Él estaba de parte de Dios. No lo hagas por ellos, Señor. Hazlos por tu grande nombre, para que no digan nada malo de ti. Porque pues él pudo haber dicho, sí, acábalos, y a mí ponme sobre otro pueblo y mira. No, él decía, bueno, sí, pero ¿y luego tú qué harás con tu grande nombre? Ahí está en la Biblia. Míralo en Éxodo 32 y 33. ¿Qué harás tú con tu grande nombre? Y nosotros, hermano, después de esto tendríamos que hacernos muchas preguntas, muchas preguntas. A veces nos quejamos de todo. Hemos salido de Egipto por la misericordia de Dios, pero a veces lo llevamos bien metido en el corazón. Y tenemos que caminar este desierto, hermano, porque yo escucho a veces a los hermanos en las iglesias, hermano, vamos a orar y vamos a buscar a Dios y vamos, hermano, queremos un Pentecostés, queremos que el Espíritu de Dios vuelva, queremos, hermano, que hablar en lenguas y queremos que otra vez las lenguas repartidas como de fuego en la iglesia, queremos, no, hermano, eso no va a suceder. Porque antes de Pentecostés está el monte de los olivos, donde se hinca, donde se llora, donde se clama, y más adelante está la cruz, y más adelante está la crucifixión, está la muerte, pero una cosa sí es segura, sigue la resurrección. Y entonces viene el Pentecostés. Pero la iglesia no quiere los olivos, no quiere Getsemaní, no se quiere desvelar, no quiere que le duelan las rodillas, no quiere porque prefiere el celular, prefiere la tablet, prefiere la televisión, pero no quiere Getsemaní. Pero lo más duro no es Getsemaní, lo más duro es adelante, la cruz, se niega a la cruz. Antes de Pentecostés, recuérdalo, están esos dos lugares. Y el tercero, la resurrección. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y vivo, ya no yo, vive Cristo en mí. ¿Qué vas a hacer con tu desierto? ¿O qué actitud vas a tomar en tu desierto? ¿Reclamarle a Dios? ¿Pelear con Dios? ¿Discutir con Dios? ¿O conmigo? ¿O con el pastor? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso no ves las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿No has visto los milagros que Dios ha hecho? Siendo un miserable borracho, a mí me sacó de allí. A otros ha sacado de la brujería y a otros ha sacado de homicidas, los pone a predicar su palabra después. Jóvenes, mira, aquí están los jóvenes y vienen más en la tarde, que potencialmente deberían de estar por allá o en el crimen organizado y están adorando a Dios. Hay que glorificar a Dios por eso, hay que darle gracias a Dios por eso. Agradecerle a Dios, hermano, que te acuestas y te despiertas en la mañana, te levantas. ¿Cuánta gente amanece muerta? Y tú no. En lugar de reclamar en tu desierto, ¿qué vas a hacer con tu desierto? Deberíamos de tener ese celo por Dios todos, ese mismo celo que tenía Moisés. Dios, salva a esa gente para la gloria de tu nombre. Por eso les he dicho y les enseñé el otro día
¿Qué? Con el borracho que está tirado ahí en la esquina, que se está muriendo, pobrecito, mira, vamos a ayudarlo, vamos a predicarle para que se salve. Una vez recogimos de una de esas esquinas, hace muchos años vinimos aquí, no sé a qué, con otros hermanitos habíamos ido a orar por una persona que estaba falleciendo, y vinimos y estaba uno tirado ahí, hermano, y cuando salimos ya había un chipi constante, y él estaba sobre cartones y luego tapado con cartones, pero con todo y eso duramos aquí como 2 horas y ya estaba el chipi, ya estaba la lluviecita, y salimos de ahí, estaba todavía, ya ni siquiera tenía los cartones encima y ya estaba tullido, ya estaba ahí todo a punto de morirse. Y le dije a los hermanos: ¿saben que hay que ayudar a este hombre? Hay que ayudar a esta persona. Y lo cargaron, lo levantaron los hermanos, uno de un lado y otro del otro, pero se levantó con los pies así, engarruñados así. Él no se podía parar, y ahí me tienes jalándole a mí hacia abajo las rodillas, las piernas, para que apoyara en la banqueta. No, pues no se podía, ahí lo llevan cargando. Y llegamos a la tienda de la esquina y ni modo, a comprarle una charanda o un mataperros o no sé qué toman ellos, hermano. Entonces ahí compramos: oye, mira, este se viene muriendo. Y sí, le compramos: sí, aquí está, a ver, tómale. Ya se fue alivianando, estiró las piernas, se puso de pie. Dices: mira, pobrecito, ojalá y se salvara, por su bien, por su alma. Ese no debe ser el móvil, hermano. Esa no es la intención. La intención es que se salve para que haya un pecador menos que esté ofendiendo al Dios del cielo, y que vaya y le predique a su esposa y a sus hijos, y que sea una familia pecadora menos que estén ofendiendo al Dios del cielo, y que haya gozo en el cielo porque un pecador se arrepiente. Que se salve para que ya no ofenda al Creador. Esa es la intención, no por ellos, es por Dios. Quisiera tener ese celo. De veras quisiera tener ese celo. Hubo uno que se llamó Fines, con doble N, Fines, que cuando habían pecado los hebreos, fornicando con las moabitas, estaba el juicio de Dios, les cayó juicio y ya iban a cruzar el Jordán, y entra uno de los judíos y lleva a una mujer extranjera y la mete a su tienda, y en el pleno acto ahí llegó con una lanza grande y los cruzó, los atravesó a los dos, que en el mismo momento fue tanto su coraje porque estaban pecando contra Dios, y Dios lo honró. Dijo: porque Fines tuvo celo de mí. Dios lo honró a ese hombre. Yo no te estoy diciendo que salgas a apedrear ahí a la procesión de la Guadalupana o cosas de esas, no, pero ese celo. Dios, están pecando contra ti, no lo veas, Señor, cubre tus ojos, Señor. Mejor escucha mi canto, mejor escucha mi oración. ¿Qué vas a hacer tú pues con tu desierto? Con este desierto necesariamente tenemos que cruzarlo. ¿Blasfemar? ¿Reclamarle a Dios? ¿O ser firme y agradecido con Dios por todo lo que tienes, por todo lo que te ha dado? Porque tienes vida, salud, libertad, qué sé yo, tantas cosas. Cierra tus ojos y respóndete tú esa pregunta. ¿Dios es bueno? Sí. Prácticamente la hermana que empezó a cantar fue lo que dijo: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y sí, pero que no sea un eslogan solamente, hermano. Agradécele a Dios aún en tu desierto. No estés añorando volver a Egipto. No estés deseando. Normalmente no acostumbro, a veces doy toda mi plática desde un versículo y desde allí.
Pero quería que quedara muy claro esto. Que ni aún el ministerio tiene concesiones de parte de Dios. Que si nosotros pecamos contra Dios, vendrá la justicia de Dios también. Pudiéramos decir: Señor, si yo te he servido 10 años, 20 años, 30 años, a David lo castigó con severidad, y era un hombre conforme al corazón de Dios. A Saúl no se la perdonó. A Jacob le rompió la pierna. A Moisés y Aarón no los dejó entrar a la tierra prometida. Dice Romanos 11:22 que Dios es bondadoso y severo. Es el doble carácter de Dios, bondadoso y severo. No nomás es bondadoso, no te equivoques. Es que dicen, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también lee en Hebreos capítulo 10: Dios es fuego consumidor. Así se llame apóstol, así se llame profeta, así se llame pastor, maestro, evangelista, lo que se llame. Dios dijo: no me honraste, no vas a entrar. Por eso digo, no, aquí no venimos a cantar, venimos a adorar. No venimos a traerle ofrenda de alabanza a Dios. Nosotros somos esa ofrenda. Padre, danos fuerza, por favor, Señor. Porque a veces nuestro desierto se torna difícil, peligroso. El enemigo de nuestras almas nos acecha. El mundo nos aborrece, pero lo peor viene de acá adentro, Señor. De los que conocen tu mensaje, tu evangelio, tu palabra, Dios. A veces nuestra propia familia, Señor, en muchos de los casos, tómanos de la mano, Señor, para poder cruzar este desierto sin murmurar contra ti, Señor, porque las serpientes ardientes están prestas para morder, para atacar, para inyectar su veneno. Por favor, Señor, que tu palabra quede grabada en los corazones, y que en lugar de quejas y murmuraciones puedas escuchar voces que claman, voces que adoran. Lágrimas en lo secreto, Señor. Corazones quebrantados en tu bendita presencia. Yo sé que siempre nos preparas para algo mejor, Señor.
pero no algo mejor para nosotros, no, Señor, sino Tú quieres que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tus sufrimientos, Señor Jesús, sean recompensados. Como fue el lema, el eslogan de la iglesia en Moravia. Que el sufrimiento del Cordero sea recompensado. Dios, que los que vengan a este lugar sea para salvación, Señor. No solamente para información o conocimiento, Señor. Sino para que se salven, Dios, y dejen de pecar en contra tuya, Dios. Y en lugar de un maldiciente por ahí, ofendiendo tu nombre y tu santidad, Señor, que tengamos a alguien que predique tu palabra. Rescata al ladrón para que testifique de tu grandeza y de tu misericordia, Señor. Al brujo, al hechicero, a la que abortó, para que se arrepienta y exalte tu nombre, Señor. Al idólatra, Dios, rescátalo. Para que haya fiesta en el cielo cuando arroje sus muñecos a la basura hechos pedazos y levante sus manos dándote la gloria a ti, el único Dios santo y verdadero. Que tu palabra no vuelva vacía, Jesús. Que nadie de esta congregación hiera la roca, Señor, ni una ni dos veces. Porque solamente es hablarte, Señor, y tú nos darás agua que salta para vida eterna, Señor. Gracias por todo, Dios, por el grupo, por los que se esfuerzan porque esta reunión se lleve a cabo, por todos los que de una o de otra manera participan, Señor, para que esto siga adelante. La obra, la construcción que tenemos arriba. Gracias por todo, Señor. Pero principalmente, Señor, glorifica tu santo nombre, Dios. Que los niños podamos reunirlos en un lugar para enseñarles que tú eres Dios, no para entretenerlos, para enseñarles que tú eres el Señor Todopoderoso. Y que desde pequeños aprendan a temer y aprendan a adorar. Muchas gracias, Dios, por los que ven a través de las plataformas digitales, que nos ven y nos puedan escuchar, Señor, para que te honren y para que te exalten a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Señor.